atendernos. Buenas noches, Lisa. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, queríamos saber un poco que tampoco hay que descuidar el tema de la presión arterial, cómo tenemos que cuidarnos, qué recomendaciones por sobre todo daría, porque realmente es silenciosa. Solamente Así cuando mismo, uno va por la famosa rutina, te das cuenta había sido tenía. Bueno, así mismo. ¿qué nos Bueno, te podría decir? comento un poquito. La hipertensión arterial es una enfermedad, así como habías manifestado, silenciosa. Ujú. Y hay factores que son no modificables, digamos, ¿verdad? Como que uno tenga herencia familiar, que tu mamá, tu papá, tus abuelos ya sean hipertensos, eso hace que uno no pueda cambiar esa herencia que tiene, ¿verdad? Y hay que tener siempre en cuenta. Y hay otros factores que juegan un papel importante, modificables, que son los que tenemos que ir cuidando ya desde la etapa escolar. Es muy importante el tema de la alimentación, una dieta saludable, una dieta equilibrada, una dieta que no sea excesiva en sal, ¿verdad? Eso ayuda a prevenir la hipertensión arterial. La obesidad es un factor que predispone también la aparición de hipertensión arterial y en las mujeres, por ejemplo, la hipertensión durante el embarazo Mm. también es un factor que ya sabemos que tenemos más riesgo después de tener presión alta cuando uno tiene más edad, Sí. si es que tuvo presión alta durante el embarazo. Y la edad por sobre todo, ¿verdad? Ujú. A mayor edad, mayor riesgo de hipertensión arterial y otras enfermedades como la diabetes, bueno, las enfermedades que afectan a las arterias de todo el cuerpo básicamente, ¿verdad? Son las que nos predisponen a tener presión alta y es súper importante el diagnóstico precoz y el Ujú. tratamiento y el control de estos factores, como te estoy comentando, de los que uno puede modificar. La Ujú. alimentación, el ejercicio físico es una manera de regular la presión arterial, tanto para prevenir como después en el tratamiento, ¿verdad? Esos son los pilares del tratamiento. Y bueno, el diagnóstico precoz y el tratamiento en caso de que sea necesario. Ahora, una rutina para llevar adelante y evitar por sobre todo eso, hay un patrón. Y principalmente la combinación de ejercicio físico, un peso saludable y la alimentación, ¿verdad? Ujú. Una dieta rica en verduras y frutas, baja en grasas, eso es lo que nos ayuda a prevenir la aparición de esta enfermedad. Y el Mm. control habitual que nos va a permitir el diagnóstico precoz y el tratamiento, ¿verdad? Eso es lo más importante, pero el ejercicio físico y la alimentación son la clave y el peso, ¿verdad? El control del peso son la clave para prevenir la aparición de la enfermedad. Para aquellos casos donde ya son casos por herencia, hereditarios, ¿cómo puede aminorar? Uno no puede dejar de tener, o sea, no puede eliminar, no sé cómo decirlo, dejar de Sí, tener entiendo. totalmente la enfermedad o eso lo No, esa va... es una predisposición, Ujú. no es que si tu papá tiene, uno sí o sí va a Sí o sí tener, va a es tener. una predisposición genética que lo que nos hace es más predispuestos, o sea que Ujú. si no nos cuidamos, posiblemente vayamos a desarrollar la enfermedad. Entonces, siempre que uno tenga antecedentes, como la diabetes también, si uno tiene antecedentes familiares, es mucho más importante que extrememos los cuidados para evitar Claro. el desarrollo de la enfermedad. O sea que si uno sabe que su mamá, su papá son hipertensos, es importante de que controlen esto que les digo desde edades tempranas y entonces evitar el desarrollo de la enfermedad. Ujú. Y también en la presión alta, ¿verdad? En pacientes jóvenes descartamos otras causas así que podamos tratar como problemas de tiroides, problemas de renales, a veces cosas que se pueden también tratar y curar, entre comillas, la hipertensión Sí. arterial. ¿Cómo se combinaron, bueno, el COVID y la presión arterial, por ejemplo? Bueno, ¿Cuál ha el sido el COVID resultado? sabemos que la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes en el COVID, ¿verdad? Ujú. El tener presión arterial ya da una gravedad y es más probable que uno se complique. Entonces eso es algo que ya sabemos y por eso es que los hipertensos siempre estamos alertando de que se cuiden en extremo porque son factores
que son factores de gravedad en la enfermedad. Ujú. Por otro lado, el tema del COVID también hizo que nos descuidemos un poco de los controles de la presión arterial habituales, ¿verdad? No hicimos nuestros chequeos anuales, no visitamos a nuestro médico de cabecera en el año pasado, entonces los pacientes están más descontrolados, están más hipertensos, muchas veces sin darse cuenta, y eso también aumenta la incidencia de patologías cardiovasculares, ¿verdad? El riesgo de desarrollar un infarto o de desarrollar un ictus, un derrame, son más importantes en pacientes con mal control de la presión arterial. Tuvieron un descenso entonces en cantidad de pacientes recibidos en el instituto con respecto a tiempos normales, vamos a decirlo. A ver, descenso no tuvimos el año pasado. El tema es que en el comienzo de la pandemia hicimos el tema de la cuarentena total, ¿verdad? Sí, también. En la que los consultorios se cerraron y luego progresivamente fuimos Ujú. aumentando la cantidad de consultas. Nosotros específicamente estuvimos con consultas presenciales y consultas telefónicas. Hoy la mayoría son presenciales, pero sí que en ese tiempo en el que nosotros cerramos, ¿verdad? Y también que los pacientes tenían miedo de venir al Ujú. hospital, hubo una disminución en el control de los pacientes. Y sí vimos que cuando abrimos, los pacientes estaban mucho más descontrolados de lo habitual. Ahora, el paraguayo quiere comer, muchísimo quiere comer carne. ¿Cómo sacarle esa costumbre tan arraigada? ¿O cuánto tiempo, o sea, cuántas veces a la semana hay que comer, consumir carne? Claro, el tema de la carne no es consumir carne, sino qué tipo de carne uno Ujú. consume y la Ah, frecuencia, ¿verdad? Las proteínas, que es la carne, es uno de los pilares de la alimentación, ¿verdad? Pero eh, no es necesario consumir todos los días, y lo que sobre todo no es necesario consumir con la cantidad de sal y la cantidad de grasa que frecuentemente consumimos en los asados, en los ujú. pucheros, en estas cosas, ¿verdad? Una carne magra está recomendada, no es que no se puede comer, sino que es simplemente disminuir la cantidad de grasas y comer con una frecuencia menor. La carne de vaca estamos hablando, ¿verdad? Ujú. Las Sí. proteínas siempre tienen que estar metidas en la dieta. En un Ujú. plato tiene que haber proteínas. Esto puede ser una carne de vaca, puede ser un pollo, un pescado, una legumbre, ¿verdad? El poroto. Esto es súper importante para la alimentación, pero no necesariamente todos los días carne y, Claro. como te digo, con un porcentaje alto de grasa, ¿verdad? Ujú. Eso es lo que tenemos que intentar disminuir. Ahora, doctora, ¿tiene un registro por ejemplo, en cuanto a niños, qué cantidad de niños, por ejemplo, ya hay casos de hipertensos? La verdad que registro de niños nosotros no tenemos, ya que el instituto No no es de abarca niños, o a sea, ellos. no abarca a los niños, solamente nosotros tenemos adultos, Ujú. pero sí que vemos que cada vez más niños son obesos sobre todo, y en algunos casos desarrollan hipertensión. Es más raro que desarrollen hipertensión como obesidad, pero la obesidad en la infancia ya es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión a edades muy tempranas. O sea, Ujú. un paciente que tenga hipertensión a los 20, 25 años no es algo habitual. Ujú. Ahora, si fue obeso toda su vida y no se controló, entonces, bueno, quizá desarrolle ya a edades tempranas la hipertensión, y eso haga que uno desarrolle enfermedades cardiovasculares en edades más tempranas Ujú. también. Doctora, ¿dónde funciona el Instituto Nacional de Cardiología? El Instituto Nacional de Cardiología está en el que es el Hospital San Jorge. Ah, Es un convenio que está hace ya más de 6 años, ¿verdad? En el que el Ministerio de Salud inició el Instituto Nacional de Cardiología. Nosotros somos parte del Ministerio de Salud y convivimos con la parte militar, que también presta atención médica a los militares, ¿verdad? ujú. Entonces nosotros poco a poco fuimos desarrollando distintas prestaciones para pacientes cardiovasculares, y somos el centro de referencia a nivel nacional de Ujú. las patologías cardiovasculares. Doctora, la Eh, gente que quiera hacer una consulta tiene que agendarse previamente o puede ir
y allí nomás registrarse y formar fila o solicitar una consulta? ¿Cuál es el A ver, procedimiento? nosotros generalmente, como somos un centro de referencia, en el consultorio atendemos pacientes referenciados de otro lugar, ¿sí? Ah, Tenemos también pacientes que acuden por voluntad propia, digamos, pero estos pacientes siempre son evaluados por un clínico y ujú, luego, dependiendo de la previamente. patología, consultan con un cardiólogo. Pero Ujú, generalmente son pacientes referenciados o especialistas clínicos o cardiólogos de otros centros de la periferia o médicos de familia que ya diagnostican una patología o sospechan de algo, entonces ellos nos envían el paciente para que nosotros le evaluemos y solicitemos los estudios especializados del hospital, ¿verdad? ujú. También son pacientes que ya ingresaron con nosotros, fueron hospitalizados o estuvieron en urgencia, entonces de esa forma se deriva después para su seguimiento al consultorio. Entonces lo más importante así es acudir a su médico a su médico de cabecera habitual y él, si es que considera de que tiene que tener una consulta cardiológica, le deriva al paciente, ¿verdad? Con una Ujú. notita, el paciente puede acudir y ahí se quita la cita, o también hay números de teléfono para llamar, para pedir la consulta, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Clarísimo, doctora. Le agradezco muchísimo por este contacto y bueno, ojalá que la gente se anime realmente a hacerse estos controles y o que pida a su clínico, a su médico para revisarse, porque realmente, como usted bien lo decía, puede generar, es bastante complejo con el COVID. Así mismo. Muchísimas gracias por el contacto y gracias por hablar de la hipertensión arterial para que la gente sea consciente de que es una enfermedad que es Ujú. muy fácil de diagnosticar si uno quiere, ¿verdad? Sí. Y es tratable y es controlable. Y también que es una enfermedad silente que podemos ignorarla mucho tiempo, Ujú. muchos años, y después cuando se manifiesta ya se manifiesta con las complicaciones. Entonces es muy importante controlarse, diagnosticarse y tratarse si es que es necesario. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. A las órdenes, buenas noches. Lo escuchaste aquí en PDS.